Apocalipsis en su capítulo 1. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea. Me dice un amén cuando lo tenga y cuando estemos listos. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice, amado Padre, porque tu misericordia es infinita. Lo tenemos. Amén. La palabra del Señor la vamos a leer para la gloria del Padre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y con la dirección de su santo y maravilloso Espíritu. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orarle al Padre. Amado Rey de la Gloria, en tu misericordia nos has obsequiado esta maravillosa oportunidad de seguirte alabando, adorando, exaltando, Señor. Muchas gracias por este regalo que hemos recibido, el aliento de vida, Señor. Tu palabra nos enseña que antes de que nosotros exclamemos, tú ya conoces nuestras necesidades. Por eso en esta hora vengo poniéndome en tus manos, amado Rey de la Gloria. No soy nada, sino solamente un inútil siervo, Padre. Pero si en tu misericordia quieres usarme, Señor, para transmitir tu palabra, que tu palabra quede plasmada, Señor, en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo tiene toda la libertad para ministrar en esta hora nuestras vidas, según el corazón y la disposición de cada uno en medio de tu pueblo, Señor. Por favor, fluye de una manera, Señor, en la que tu gloria se pueda sentir de manera individual, personal, y cada uno se lleve su porción que tú has destinado desde la eternidad para esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo suplicamos en esta hora. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén y amén. Bendito Dios, aleluya, su nombre. Gloria. Usted y yo estamos de acuerdo que este cuerpo solamente es un vehículo para que el espíritu tenga cómo moverse, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay ocasiones en las que no hemos alcanzado a entender, a comprender, cuando hay que darle la libertad al espíritu. Hay espíritus que a veces están afligidos, hay espíritus que a veces están entristecidos, hay espíritus que a veces están perturbados, hay espíritus que se sienten en toda la libertad para alabar y adorar al Señor. Y cuando a mí viene la palabra de Dios y me dice en el libro de Juan capítulo 4 verso 24 que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, entiendo que puedo ser uno de ellos. Entiendo que esta boca la puedo usar para alabar al Señor, en su casa, en la calle, en mi hogar, en todo momento. Dar gloria y alabanza, porque así me lo enseña su palabra. Todo lo que respire alabe a Jehová. Y yo no tengo ningún motivo para mantenerme callado, para mantener los brazos abajo, sino que digo, en tu nombre, Señor, obtendré la victoria. En tu nombre, Señor, permíteme las fuerzas para alabarte, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte. El punto aquí viene, amados hermanos. ¿Qué dijo en el verso 6? Que el Señor, ¿qué hizo? Alguien que me lo lea, si está aquí o ya se fue. A su nombre, ¿cómo? Reyes y sacerdotes. No me voy a tardar mucho, póngame atención, por favor. En el Antiguo Testamento,
estaba la opción de ser sacerdote o de ser rey. No se podía ser sacerdote si no era descendiente de la tribu de Leví. Y no se podía ser rey si no era descendiente de un linaje. Quiero que me ayude a predicar, por favor. Gloria a Dios. Utilice su... Aquellos pequeños no tenían una infancia como hoy en día lo podemos tener. Una vez que nacía un varón, ¿qué era lo que decía? Nació un sacerdote o nació un rey. Y desde que los pequeños comenzaban a crecer, tenían que ser instruidos en la Torá. A los 5 años aquellos pequeños ya recitaban los salmos, ya tenían conocimiento. ¿Y qué decir de aquel que iba a ser rey? Le mostraban ortografía, le mostraban geografía, tal vez los instruían a aprender otro idioma. ¿Por qué? Porque lo iban a utilizar a futuro, a su nombre. Gloria. El punto es que el sacerdote voy a ir primero con el rey. El rey está entre sus ocupaciones, entre sus obligaciones, entre sus beneficios. Él tenía la obligación de crear estrategias. Él tenía que mirar si había suficiente alimento para el pueblo, si se estaban cobrando los impuestos, que si se iba a ir a la guerra, cuántos hombres había en guerra, a su nombre. Gloria. Que si tenían la suficiente armamento, la suficiente caballería. Mientras que por el otro lado, el sacerdote se encargaba de lo que era el ambiente espiritual. Se encargaba del templo, se encargaba de mantener que el fuego estuviera encendido, se encargaba de mantener que los perfumes aromáticos fueran recibidos por el Señor, se encargaba de tener comunión con el Señor, a su nombre. Gloria. Y hoy en día el pueblo del Señor ha olvidado que no solamente podemos ser reyes, sino que también hemos sido llamados a ser sacerdotes. Pareciera que cuando el Señor nos ha traído a esta tierra, hemos sufrido un tipo así de amnesia. No reconoce su identidad espiritual. La identidad biológica la conocemos porque nos la hacen saber a través de nuestros padres carnales. Pero la identidad espiritual, usted y yo solamente la vamos a poder recibir cuando mantengamos la comunión con el Espíritu de Dios. A su nombre. Gloria. Dice su palabra que cuando estemos allá, cada uno de nosotros va a recibir una piedrecita Con un nombre nuevo. blanca con un nombre nuevo. Ahora yo le pregunto, ¿usted ya sabe cuál es su nombre? ¿Por qué? Carecemos de identidad espiritual. Y ahora, como vemos, Él nos formó como reyes y sacerdotes. Pero sabe que es que esto es bien impactante y es un tema sumamente extenso. He ahí el punto en el que cuando el Señor nos dice, persevera en la constancia. Cuando usted y yo podemos contemplar que la iglesia es como una escuela y que nos es necesario mantenernos de continuo apegados a buscar la presencia del Señor, vamos a poder experimentar mucho más beneficios de los que hemos podido recibir en la misericordia de Dios.
Le hablé en un principio de que también hay un lenguaje espiritual que muchas de las veces desconocemos. Si yo vengo y le digo a un hermano, usted es la novia de Cristo, usted es la amada del Señor, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a ser posible eso que un hombre con otro hombre? Pero estamos hablando de un lenguaje espiritual que desconocemos. Amén. A su nombre. Gloria. Porque así nos lo enseña la palabra, ¿verdad? Que usted y yo somos la iglesia de Cristo y nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Pero entonces nos hace falta profundizarnos en la sabiduría y el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando yo vengo a ver esto, mire, el rey tenía un trono, el rey tenía una corona, el trono podía, vamos a tipificarlo en lo espiritual, como poder, como rey, como autoridad. Su corona también representaba autoridad, sus cetros, sus vestimentas eran muy finas. No cualquiera podía sentarse a comer con un rey. ¿Y qué decir aún? Que se presentara un leproso, un enfermo delante del rey. ¿Qué decía él? Sáquenlo de la ciudad, no puede estar aquí. Y por el contrario, con el sacerdote podía acercarse al leproso, podía revisar sus heridas, podía interceder, tenía parte entre el pueblo y la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. El rey, por lo regular, tenía que ser visto. Iba a sus paseos y lo llevaban en su trono, en su carruaje, con sus vestiduras. Quería ser reconocido, mientras que el sacerdote permanecía en el anonimato. Aleluya. ¿Y qué tenía diferencia del rey el sacerdote? La vestidura de un sacerdote era de silicio, pelos de cabra. El rey podía estar perfumado y el sacerdote olía sangre, porque el pueblo llevaba sus aves, sus carneros para hacer sacrificios, para que a través de la intercesión del sacerdote se buscara el favor de Dios. Aleluya. El sacerdote llevaba su recipiente de aceite. El sacerdote llevaba en su frente el sello santidad a Jehová. Miramos en el Nuevo Testamento Aleluya. y sabemos que nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Alguien que me busque el libro de Juan en su capítulo 6, verso 15, ¿qué dice? Él vino a darnos el mayor ejemplo de que no vino a ser servido como un rey, sino que vino a servir. Y cuando le quisieron obligar, cuando le quisieron tomar a la fuerza para hacerlo rey, él dijo, no, momento, mi reino no es de esta tierra. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Libro de Juan, capítulo 6, verso 15. A su nombre sea la gloria. Pero entendiendo. Fuerte que no oigo yo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque él reconocía que antes de ser rey era sacerdote. ¿Y sabe qué es la función del sacerdote? ¿Qué fue lo que le dije en un principio? Que era estar detrás. ¿Qué más?
La función, no qué era lo que tenía ahí. Hacer holocaustos, Hacer holocaustos. llevar asegurarse que el aceite. Es que su nombre sea mover el ambiente espiritual. Pero hoy carecemos de sacerdotes porque todos quieren ser reyes. Preparar la atmósfera. Todos quieren ser vistos. Todos quieren ser servidos. Que se ponga la alfombra roja, que se le reconozca al hermano, a la hermana. Ella lo usa el Señor. Ella tiene esto, ella hace esto, lo otro. Pero faltan los sacerdotes que muevan el ambiente espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Y es que aquí con el Señor no hay opción de que o yo soy sacerdote o yo soy rey, sino son las dos cosas. Usted puede contemplar la historia del Antiguo Testamento y vamos a encontrar como sacerdotes a Leví, a Aarón, que solamente se dedicaban al sacerdocio. Pero hubo uno, David, que pudo ser rey y sacerdote. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya, santo es Y el sabe que cuando nosotros carecemos de identidad espiritual, vemos lo que hoy en día está sucediendo. Que hay muchos hermanos que no tienen el llamado de pastor, o no tienen el llamado de evangelista, o no tienen el llamado de apóstol, porque no han reconocido su identidad. Hay a veces que el Señor da una palabra y tarda un tiempo para que se cumpla. Y hay otras palabras que el Señor da e inmediatamente pueden cumplirse. Un ejemplo fue el de David. A David le dijo que iba a ser rey. ¿Cierto o falso? amén, amén. Porque el Señor había examinado su corazón y sabía que estaba apto para poder recibir esa promesa, esa palabra. Pero hay ocasiones en las que vamos a encontrar hombres y mujeres que reciben una palabra para tener un liderazgo y comienzan a tirar haciendo y deshaciendo a su nombre. Gloria. Hoy escasea por sacerdocio el pueblo del Señor. No, pero son A su apóstoles. nombre. Hoy todos son apóstoles. Dios, Aleluya. excelente. ¿Qué dice la segunda carta de Pedro en su capítulo 2, verso 5? ¿Dónde estás, Pedrito? Segunda carta de Pedro. Gloria, segunda Pedro, ¿qué más? Capítulo 2, verso 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Cuál? Sacerdocio santo. O sea que usted y yo nos encontramos en la obligación o la responsabilidad de como sacerdotes de Jehová mantenernos perseverando en la santidad, mantenernos en el cilicio, mantenernos en el anonimato, moviendo el mundo espiritual. Si le comentara la palabra que me ha dado para el día de mañana, el Señor, más dura todavía. Ayúdanos, Señor. Porque a veces venimos a presentarle nuestras oraciones al Señor. Y ya no lo dijo. ¿Cómo quieres que yo te cumpla mi palabra? Porque somos buenos para recordarle, Señor, me diste una palabra. Y tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirte. Pero el Señor dice, ¿y tú? ¿En eso te excusas? Me diste una palabra que ibas a permanecer cerca de mí. Me diste una palabra que ibas a buscar.
Me diste una palabra que ibas a servirme. Santo. Si no cumples tú, ¿yo cómo voy a cumplir? Ayúdanos, Padre. Póngase sobre sus pies. Ay, tú. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Le empezaba a sentir sabor yo. Es que toda la palabra del Señor tiene sabor. Amén.